El amor prohibido entre una curandera y un conde cambiaría para siempre el destino de Valderrobrés, pero el precio de la verdad sería más alto de lo que ningún corazón podría imaginar. En las tierras agrestes de Castilla, donde las tradiciones ancestrales pesan como cadenas de hierro, forjadas por siglos de costumbres inmutables, y los susurros de brujería aún resuenan entre las piedras centenarias de las aldeas, como ecos de un pasado que se niega a morir, vivía Isabel, una joven de 20 años, cuya belleza serena y melancólica contrastaba profundamente con la sombra ominosa que la perseguía desde la más tierna infancia. Sus ojos, del color de la miel dorada que se desliza lentamente bajo los rayos del sol matutino, parecían guardar secretos ancestrales transmitidos por generaciones de mujeres sabias, y su alma llevaba grabada con fuego una cicatriz invisible pero profundamente dolorosa. Ser hija de Dámasa, la mujer que había ardido en las llamas purificadoras de la hoguera bajo la terrible acusación de brujería cuando ella apenas contaba 7 años de edad y aún creía en la bondad infinita del mundo. Desde aquel día maldito que quedó grabado en su memoria como una herida que jamás sanaría completamente, Isabel había vivido al margen de la villa de San Esteban, en una pequeña cabaña de piedra gris y madera de roble que su madre había construido con sus propias manos callosas y expertas, refugio de aquellos que buscaban sanación fuera de los métodos tradicionales. El silencio se había convertido en su compañero más fiel y constante, pues los aldeanos la temían con un miedo supersticioso que se transmitía de padre a hijo y la evitaban como si fuera portadora de alguna maldición ancestral, creyendo firmemente que había heredado los poderes oscuros y prohibidos de su madre condenada. Sin embargo, aquellos valientes que se atrevían a acercarse en momentos de desesperación absoluta, cuando los médicos tradicionales habían agotado todos sus recursos y las esperanzas se desvanecían como humo en el viento, descubrían con asombro y gratitud que sus manos poseían verdaderamente el don sagrado de la sanación. Dámasa le había enseñado, en el más absoluto secreto y con la urgencia desesperada de quien presiente con claridad su destino trágico, los antiguos conocimientos herbales de origen morisco que habían pasado cuidadosamente de madre a hija durante incontables generaciones, como un tesoro familiar más valioso que el oro. Saberes prohibidos por los inquisidores implacables, considerados herejía peligrosa por la Santa Iglesia, pero que en realidad guardaban celosamente los secretos milenarios de un tiempo perdido en que curar significaba antes que nada observar con paciencia, escuchar con atención y respetar profundamente la sabiduría infinita de la naturaleza. Isabel conocía íntimamente las virtudes medicinales de cada planta silvestre, cada raíz retorcida, cada flor delicada que crecía libre en los bosques frondosos de Castilla. Sus ungüentos preparados con esmero aliviaban dolores crónicos que los médicos más letrados de la corte no lograban comprender ni explicar, y sus infusiones aromáticas devolvían la esperanza renovada a quienes ya la habían perdido para siempre. Una mañana especialmente fría de octubre, cuando la escarcha plateada cubría las hojas como un manto de cristal y el aire cortante anunciaba la llegada inexorable del invierno, mientras recogía cuidadosamente verbena fresca y raíz de angélica al pie del bosque que bordeaba las extensas tierras del conde, Isabel descubrió algo que cambiaría su destino para siempre, de manera completamente inesperada. Entre las hojas húmedas del suelo empapado por el rocío matutino, medio oculto por la bruma espesa que se alzaba como fantasmas entre los árboles centenarios, yacía un niño pequeño completamente inconsciente. Su piel estaba pálida como la cera de las velas que ardían en los altares, los labios secos y agrietados como tierra reseca,
y todo su pequeño cuerpo temblaba violentamente con una fiebre que parecía consumirlo desde adentro como fuego devorador. Sin pensar ni por un instante en las terribles consecuencias que esto podría traerle, movida únicamente por un impulso de compasión que era más fuerte que cualquier temor personal, Isabel cargó al niño moribundo en sus brazos protectores y corrió desesperadamente hacia su cabaña humilde. Durante 3 días interminables y 3 noches angustiosas que se extendieron como una eternidad, luchó sin descanso contra la muerte implacable que rondaba amenazante al pequeño inocente. Le dio baños frecuentes de infusión tibia de saúco para bajar la fiebre que lo consumía. Le hizo beber con paciencia té amargo de corteza de sauce blanco que había recolectado en la estación propicia, y cubrió su frente ardiente con compresas frescas de hierbas milagrosas que había secado cuidadosamente bajo la luz misteriosa de la luna llena del mes anterior, siguiendo exactamente las enseñanzas secretas de su madre. Lo que Isabel no podía saber en esos momentos de intensa concentración era que aquel niño, aparentemente abandonado, era nada menos que Nuño, hijo único y muy amado del temido y poderoso conde Don Lope de Valderrobres, señor indiscutible de vastas tierras fértiles y dueño absoluto de un castillo imponente que se alzaba majestuoso sobre las colinas cercanas como símbolo eterno de poder y gloria. Nuño tenía apenas 8 años de edad y había desaparecido misteriosamente hacía 3 días mientras cazaba mariposas multicolores en los jardines cuidadosamente cultivados del palacio, sumiendo a toda la comarca circundante en un estado de alerta máxima y desesperación colectiva. El pequeño heredero sufría desde los primeros años de su corta vida de una enfermedad crónica y misteriosa que ningún médico experimentado había logrado curar, a pesar de sus mejores esfuerzos. Los doctores más sabios y prestigiosos de las universidades de Salamanca y Toledo habían llegado al castillo con gran pompa, portando sus brebajes complicados y sus instrumentos para sangrías, pero absolutamente nada lograba estabilizar los episodios recurrentes de fiebre alta y debilidad extrema que aquejaban persistentemente al heredero del condado. Sin embargo, bajo los cuidados dedicados y expertos de Isabel, por primera vez en muchos años de sufrimiento, la fiebre cedió completamente como por arte de magia. Nuño sonreía con alegría genuina. Jugaba con entusiasmo infantil con las piedrecillas lisas que encontraba cerca de la cabaña y respiraba profundamente sin el dolor constante que siempre lo había acompañado como una sombra terrible. Cuando finalmente un campesino trabajador reconoció inequívocamente al niño perdido cerca de la morada solitaria de la curandera, el rumor se extendió rápidamente como fuego incontrolable en el bosque seco del verano. Decían con certeza los aldeanos supersticiosos que Isabel lo había secuestrado deliberadamente para realizar rituales oscuros y prohibidos, que había usado artes diabólicas aprendidas de su madre, condenada para mantenerlo bajo su hechizo maléfico. En cuestión de pocas horas tensas, los guardias armados del conde llegaron hasta su puerta de madera rústica con armaduras relucientes que brillaban bajo el sol y espadas desenvainadas que reflejaban amenazadoramente la luz del día. Por orden expresa de su señoría, el conde Don Lope de Valderrobres, quedas arrestada inmediatamente por brujería detestable y rapto criminal, gritó con autoridad el capitán experimentado de la guardia mientras derribaba violentamente la puerta de madera con su hombro poderoso. Isabel fue arrastrada sin contemplaciones hasta el castillo imponente con las muñecas atadas dolorosamente, mientras una multitud creciente de aldeanos enfurecidos la seguía gritando insultos hirientes y amenazas explícitas de muerte. El gran salón del palacio,
con sus altas columnas de piedra tallada que se alzaban hacia el techo abovedado y sus tapices bordados con hilos de oro puro que contaban historias de batallas gloriosas. Se había convertido en un tribunal improvisado pero solemne. Allí, bajo la mirada severa e implacable de don Lope y los nobles distinguidos de la corte que observaban con curiosidad morbosa, fue acusada formalmente de haber embrujado con magia negra al heredero inocente del condado. Don Lope de Valderrobres era un hombre impresionante, de 35 años cumplidos, de porte altivo y aristocrático y mirada penetrante que parecía leer las almas. Había enviudado trágicamente 5 años atrás, cuando su esposa adorada, la dulce doña Elvira, murió en el parto dando a luz a una hija que tampoco logró sobrevivir a las complicaciones del nacimiento. Desde entonces, toda su ternura paterna y amor incondicional se concentraban exclusivamente en Nuño, su único hijo superviviente y heredero legítimo. La simple idea de que alguien pudiera hacerle daño físico o espiritual al niño encendía en él una furia volcánica que pocas veces había mostrado, ni siquiera en los campos de batalla más sangrientos donde había demostrado su valor. «¿Cómo te atreves a tocar a mi hijo con tus manos malditas y profanas?», rugió el conde con voz atronadora, mientras Isabel permanecía de pie con dignidad en el centro del salón silencioso, rodeada amenazadoramente de guardias armados. «¿Qué hechizos diabólicos usaste sobre él? Habla inmediatamente, o pagarás con tu miserable vida». Pero antes de que Isabel pudiera abrir la boca para responder a tan terribles acusaciones, una voz infantil pero extraordinariamente firme resonó claramente en el silencio absoluto del gran salón. «Padre mío, detente por favor. Ella me salvó la vida cuando ya estaba perdido». Todos los presentes se volvieron sorprendidos hacia la escalera principal de mármol blanco, donde Nuño descendía con paso decidido y seguro, más fuerte y saludable de lo que nadie lo había visto jamás en toda su corta vida. El niño se dirigió directamente hacia su padre con determinación, pero sus ojos brillantes se posaron con gratitud infinita y amor puro en Isabel. «Padre querido», explicó con la honestidad propia de la infancia, «me perdí en el bosque cuando perseguía una mariposa blanca muy hermosa. Caí al suelo y no pude levantarme porque me sentía muy mal. Esta señora bondadosa me encontró y me cuidó con ternura. Sus manos no están malditas, padre. Son manos que curan y dan vida. Nunca me había sentido tan bien como estos días maravillosos». El testimonio sincero del niño cayó como un rayo revelador sobre la corte expectante. Don Lope miró intensamente a su hijo recuperado. Luego dirigió su atención a Isabel con ojos que comenzaban a mostrar dudas. Y finalmente observó a los nobles que esperaban en silencio su decisión final. El amor paternal por Nuño y la evidencia irrefutable de su mejoría milagrosa pesaron mucho más que los prejuicios ancestrales y las acusaciones infundadas. «Liberad inmediatamente a la mujer», ordenó finalmente con voz que aún temblaba de emoción apenas contenida. Sin embargo, don Lope no podía apartar de su mente turbulenta la imagen poderosa de su hijo sano y feliz bajo el cuidado experto de aquella misteriosa curandera. Esa misma noche, en la soledad reflexiva de sus aposentos privados, tomó una decisión trascendental que habría de cambiar para siempre la historia del castillo de Valderrobres. A la mañana siguiente, envió a su mayordomo más confiable y discreto a buscar a Isabel con una propuesta que nadie en el reino habría imaginado jamás: que aceptara el cargo oficial de herbolaria residente del castillo para cuidar de los enfermos y compartir generosamente sus conocimientos con los médicos de la corte. «Su señoría el conde», le dijo el mayordomo con profundo respeto y ceremonia, «os ofrece una habitación cómoda en el ala este del palacio, un salario digno y la protección completa de su nombre ilustre. Solo pide a cambio que cuidéis de la salud del pequeño señor Nuño y que ayudéis a quienes necesiten vuestros remedios milagrosos». Isabel,
Asustada, pero movida por una mezcla compleja de responsabilidad hacia el niño que había llegado a querer como a un hermano menor y curiosidad por la vida que se abría ante ella, aceptó la oferta extraordinaria. Al día siguiente, con sus pocas pertenencias modestas en un saco de arpillera y el corazón lleno de incertidumbre y esperanza, cruzó las puertas monumentales del castillo de Valderrobres como residente oficial. La habitación que le asignaron estaba ubicada en la torre este, con una ventana amplia que daba directamente a los jardines cuidados donde crecían rosales blancos perfectos y hierbas aromáticas que llenaban el aire de fragancias deliciosas. Era la primera vez en toda su vida que Isabel tenía un hogar verdadero, con una cama suave y confortable, una chimenea de piedra para los fríos del invierno y estanterías de madera donde podía organizar meticulosamente sus frascos de cristal llenos de hierbas curativas y ungüentos preparados. Sin embargo, no todos en el castillo vieron con buenos ojos la llegada de la curandera misteriosa. Doña Leocadia de Mendoza, tía respetada del conde y dama viuda de 60 años, había criado a don Lope con mano firme desde la muerte prematura de su madre y ejercía una influencia considerable sobre las decisiones importantes del palacio. Mujer de rígidas convicciones morales y profundos prejuicios sociales, veía en Isabel no solo una amenaza directa al prestigio inmaculado de la corte, sino también un símbolo peligroso de la influencia creciente del pueblo sobre la nobleza de sangre. «Mi querido sobrino», le decía a don Lope durante las cenas familiares con voz cargada de reproche, «no comprendo cómo permites que esa criatura viva bajo nuestro techo noble. ¿Qué dirán las demás casas nobles cuando se enteren? ¿Qué pensará su majestad el rey cuando se entere de que un conde de Castilla protege abiertamente a la hija de una bruja ejecutada por herejía?» Don Lope, sin embargo, había comenzado a observar cuidadosamente los resultados extraordinarios del trabajo de Isabel. No solo Nuño se mantenía saludable y lleno de energía como nunca antes, sino que otros habitantes del castillo también habían encontrado alivio milagroso a sus dolencias crónicas. Los guardias que sufrían de dolores persistentes en las articulaciones después de largas jornadas de servicio, las sirvientas que padecían de jaquecas constantes que las atormentaban, incluso algunos nobles que llevaban años aquejados de malestares crónicos que los médicos no sabían tratar, todos habían experimentado mejorías notables y duraderas bajo los cuidados expertos de la joven herbolaria. Pero el verdadero momento de prueba llegó en el crudo invierno de ese año fatídico, cuando una extraña epidemia devastadora se extendió por toda la región como una plaga bíblica. Los síntomas eran confusos y aterradores. Fiebre alta que no cedía con los remedios tradicionales conocidos, tos violenta que hacía sangrar los pulmones y una debilidad tan profunda que los enfermos parecían desvanecerse como sombras hasta casi convertirse en fantasmas. Los médicos más prestigiosos de la corte, venidos desde las universidades más renombradas, se mostraron completamente incapaces de enfrentar la enfermedad misteriosa. Sus sangrías tradicionales empeoraban gravemente a los pacientes. Sus purgas los debilitaban aún más hasta el borde de la muerte, y sus complicadas mezclas de metales preciosos y piedras supuestamente mágicas resultaban completamente inútiles ante el avance implacable del mal. En el castillo, la enfermedad se extendió rápidamente como una maldición. Primero cayeron los sirvientes y los guardias, luego algunos nobles menores, y finalmente, para horror absoluto de todos, la propia doña Leocadia comenzó a mostrar los primeros síntomas ominosos. Fue entonces cuando Isabel se irguió como la única esperanza real del castillo. Trabajando día y noche sin descanso en sus aposentos convertidos en laboratorio improvisado, preparó infusiones aromáticas de melisa para calmar la fiebre, lavados con vinagre de artemisia para limpiar los pulmones congestionados,
y emplastros de raíces secas para fortalecer el cuerpo debilitado. Una por una, las personas bajo su cuidado dedicado comenzaron a recuperarse milagrosamente. Los sirvientes volvieron a sonreír con alegría. Los guardias recuperaron sus fuerzas perdidas, y los nobles que habían estado al borde de la muerte se levantaron de sus lechos para dar testimonio emocional del milagro que habían presenciado. Incluso doña Leocadia, quien había sido una de las más gravemente afectadas por la epidemia, se recuperó completamente bajo los cuidados incansables de Isabel. La experiencia de verse tan cerca de la muerte y ser salvada por la misma mujer a quien había despreciado provocó en la dama viuda una transformación profunda e inesperada. Una tarde silenciosa, cuando Isabel llegó a revisar su estado, doña Leocadia tomó sus manos con lágrimas sinceras en los ojos. «Perdóname, hija querida», le dijo con voz quebrada por la emoción. «Juzgué tu alma por los rumores y prejuicios, cuando debería haber visto tu corazón noble. Has demostrado tener más nobleza verdadera que muchos de nosotros que llevamos títulos de sangre». Durante esas largas noches de vigilia junto a los enfermos, don Lope había observado a Isabel con una admiración creciente que pronto se transformó en algo mucho más profundo y perturbador. Veía cómo se movía por los pasillos del castillo como un ángel de la guarda enviado por la providencia, llevando esperanza a donde había desesperanza, luz a donde había tinieblas. Sus manos, que muchos consideraban malditas, eran en realidad instrumentos de una gracia divina que él no podía negar. Una noche tranquila, cuando la crisis había pasado y el castillo respiraba en paz por primera vez en semanas, don Lope encontró a Isabel en los jardines, contemplando las estrellas brillantes desde un banco de piedra donde crecían enredaderas de jazmín que perfumaban el aire nocturno. «Isabel», le dijo acercándose con pasos silenciosos, «quería agradecerte personalmente. No solo has salvado a mi hijo, sino a toda mi casa. No tengo palabras suficientes para expresar mi gratitud infinita». Ella se volvió hacia él, y bajo la luz plateada de la luna llena, don Lope vio por primera vez no a la curandera misteriosa, no a la hija de la bruja, sino a una mujer de una belleza serena y una dignidad que ningún título nobiliario podría otorgar. «Mi señor», respondió Isabel con voz suave como la brisa, «solo hice lo que mi corazón me dictaba. Vuestro hijo me enseñó que la bondad existe incluso en los lugares más oscuros». Esa noche compartieron sus historias de pérdida y dolor. Él le habló de su esposa muerta, de la soledad que había llenado el castillo desde su partida, de las responsabilidades que pesaban sobre sus hombros como conde y padre. Ella le contó sobre su madre, sobre los años de aislamiento, sobre el miedo constante de ser juzgada por pecados que no había cometido. En ese intercambio íntimo de confidencias, algo profundo comenzó a florecer entre ellos. No era solo atracción o gratitud, era el reconocimiento de dos almas que habían encontrado en la otra un refugio para sus heridas más profundas, pero su felicidad secreta no pasó desapercibida para todos. Don Ramiro de Frías, caballero de prestigio y pretendiente rechazado de varias damas nobles de la región, había llegado al castillo como huésped durante la epidemia. Hombre de 30 años, ambicioso y celoso, veía en la creciente influencia de Isabel una amenaza a sus propios planes de ascender socialmente a través de un matrimonio ventajoso. Ramiro había observado las miradas entre el conde y la curandera, había notado cómo don Lope buscaba excusas para visitarla en sus aposentos, y había presenciado las largas conversaciones que mantenían en los jardines al atardecer. La idea de que un noble de la estirpe de Valderrobres pudiera enamorarse de una plebeya, y peor aún, de la hija de una bruja ejecutada, era para él no solo un escándalo, sino una oportunidad de oro para sus propios intereses.
Con la astucia de quien había aprendido a sobrevivir en las cortes más traicioneras, Ramiro comenzó a urdir un plan diabólico. Sabía que las acusaciones de brujería ya habían fallado una vez, pero existía otro delito que podría resultar más efectivo: el envenenamiento. Durante una cena especial, en honor a la recuperación del castillo, Ramiro llevó a cabo su estratagema. Había mezclado en su propia copa una hierba que provocaría síntomas similares a los de un envenenamiento leve: náuseas, mareos y debilidad. Después de beber públicamente de la copa, comenzó a mostrar los síntomas, acusando inmediatamente a Isabel de haber intentado matarlo por haber cuestionado sus métodos de curación. «Esta mujer ha intentado asesinarme», gritó Ramiro, fingiendo convulsiones en medio del gran salón. «Ha puesto veneno en mi bebida porque desconfío de sus artes diabólicas». El escándalo que siguió fue terrible. Los nobles presentes, aún nerviosos por la reciente epidemia, se alarmaron inmediatamente. Algunos gritaron pidiendo justicia. Otros exigieron que Isabel fuera arrestada de inmediato. Don Lope, dividido entre su amor secreto y sus obligaciones como señor de justicia, se vio forzado a ordenar una investigación formal. Isabel fue confinada en sus aposentos bajo guardia, mientras los médicos de la corte examinaban a Ramiro y buscaban evidencias del supuesto envenenamiento. La tensión en el castillo se volvió insoportable y muchos comenzaron a susurrar que quizás habían sido demasiado confiados al permitir que la hija de una bruja viviera entre ellos. Fue en ese momento de mayor desesperanza cuando Nuño, el niño que había crecido bajo el cuidado amoroso de Isabel durante los últimos meses, demostró tener un coraje que sorprendió a todos los adultos del castillo. El pequeño había observado a Ramiro durante días, notando comportamientos extraños que su inocencia infantil había captado con más claridad que los adultos. Había visto cómo el caballero visitaba en secreto los aposentos donde Isabel guardaba sus hierbas. Había presenciado cómo practicaba gestos de dolor frente al espejo de su habitación y había escuchado conversaciones susurradas con algunos nobles descontentos durante la audiencia formal que se celebró para juzgar las acusaciones contra Isabel. Nuño se presentó ante la corte con una determinación que dejó a todos sin palabras. «Mi señor padre», dijo con voz clara y valiente, dirigiéndose directamente a don Lope, «tengo algo importante que decir sobre don Ramiro». El niño relató todo lo que había observado con la precisión de quien había aprendido a valorar la verdad por encima de todo. Describió cómo había visto a Ramiro tomar hierbas de los frascos de Isabel, cómo lo había sorprendido practicando expresiones de dolor y cómo había escuchado al caballero planear su acusación con otros nobles ambiciosos. «Isabel nunca haría daño a nadie», concluyó Nuño con lágrimas en los ojos, pero con voz firme. «Ella me enseñó que las hierbas son para curar, no para hacer daño. Sus manos solo saben dar vida, no quitarla». El testimonio del niño, sumado a las inconsistencias en la historia de Ramiro y la evidencia de su acceso a las hierbas de Isabel, hizo que la verdad emergiera como el sol después de la tormenta. Cuando los médicos examinaron más cuidadosamente a Ramiro, descubrieron que había consumido deliberadamente una mezcla de hierbas que provocaban síntomas leves y temporales, pero no un verdadero envenenamiento. Enfrentado con la evidencia irrefutable de su engaño, Ramiro no tuvo más opción que confesar su plan. Fue desterrado del castillo y de todas las tierras del condado, mientras Isabel era exonerada completamente de todas las acusaciones. El pueblo, que había seguido el juicio con gran interés, estalló en aplausos cuando se anunció la inocencia de la curandera. Muchos de los aldeanos que habían gritado contra ella meses atrás ahora la aclamaban como una heroína, pues habían sido testigos de sus curaciones milagrosas durante la epidemia. Sin embargo, para don Lope y Isabel,
La absolución legal era solo el comienzo de un dilema mucho más profundo. Durante las noches de angustia del juicio, ambos habían comprendido que lo que sentían el uno por el otro había crecido más allá de la gratitud o la admiración. Era amor verdadero, profundo e irresistible, pero también un amor que desafiaba todas las convenciones sociales de su tiempo. Una tarde, cuando la calma había vuelto al castillo y los rumores comenzaban a apagarse, don Lope pidió a Isabel que lo acompañara a la torre más alta del palacio, donde una pequeña capilla familiar guardaba los retratos de sus antepasados. «Isabel», le dijo mirando hacia los campos dorados que se extendían hasta el horizonte, «debo confesarte algo que ya no puedo guardar en mi corazón. Durante estos meses he llegado a conocerte no solo como la salvadora de mi hijo, sino como la mujer más noble y valiente que he encontrado jamás». Ella se volvió hacia él con ojos brillantes de emoción contenida. «Mi señor», susurró, «no deberíais hablar de tales cosas. Soy solo una plebeya, hija de una mujer que murió en la hoguera. Vuestro nombre, vuestra dignidad, vuestro honor, todo eso vale más que cualquier sentimiento que podáis albergar hacia mí». «¿Mi honor?», repitió don Lope tomando suavemente sus manos. «¿Qué honor hay en negar la verdad del corazón? ¿Qué dignidad existe en rechazar el amor que nos ha sido dado como una gracia divina? Isabel, he conocido a damas de la más alta alcurnia. He sido cortejado por familias que ofrecían fortunas y títulos, pero nunca había encontrado en ninguna mujer lo que veo en ti. Una nobleza que no se hereda, sino que se conquista con actos de bondad y valor». Las lágrimas corrían por las mejillas de Isabel mientras escuchaba aquellas palabras que nunca había soñado escuchar. «¿Pero qué dirá la corte? ¿Qué pensarán los otros nobles? ¿Cómo podríamos enfrentar un mundo que jamás aceptará nuestro amor?» Don Lope se acercó más a ella y por primera vez desde que se conocían, la estrechó entre sus brazos. «No lo sé», admitió con honestidad. «Solo sé que una vida sin ti sería como este castillo sin sol, como estos jardines sin flores. Si el precio de amarte es enfrentar el desprecio del mundo, estoy dispuesto a pagarlo». Isabel cerró los ojos y se permitió sentir, por un momento, la felicidad completa de saberse amada por el hombre que había llegado a admirar y querer con toda su alma. «Lope», susurró, usando por primera vez su nombre sin títulos ni ceremonias, «también yo te amo. Te amo por tu justicia, por tu bondad con tu hijo, por la manera en que has defendido mi dignidad cuando nadie más lo hacía». En ese momento, mientras el sol se ponía sobre las torres del castillo de Valderrobres, sellaron su amor con un beso que sabía a promesa eterna y a desafío al destino. Pero su felicidad secreta no podía durar para siempre oculta. Los nobles de la corte comenzaron a murmurar sobre la extraña relación entre el conde y su herbolaria. Las cartas llegaban desde otros castillos, preguntando sobre la situación, y algunos parientes lejanos de don Lope amenazaron con apelar al rey si el conde llegaba a cometer la locura de casarse con una plebeya. Fue doña Leocadia, transformada por su experiencia cercana a la muerte, quien finalmente encontró la solución que todos necesitaban. Una tarde, convocó a su sobrino y a Isabel a sus aposentos privados. «Queridos míos», les dijo con una sonrisa maternal, «no soy ciega ni sorda. He visto crecer vuestro amor y he comprendido que es algo puro y verdadero. También comprendo las dificultades que enfrentáis». Les propuso entonces un plan audaz pero factible. Isabel recibiría una dote generosa y sería oficialmente adoptada como protegida de la Casa de Mendoza, lo que le otorgaría un título menor, pero suficiente para hacer socialmente aceptable su matrimonio con don Lope. A cambio, ella seguiría ejerciendo sus dones de curación, pero ahora como dama noble al servicio de los necesitados. «El amor verdadero es tan raro en este mundo», concluyó doña Leocadia, «que cuando aparece,
Debemos protegerlo como protegemos las rosas más delicadas de nuestros jardines. La propuesta fue aceptada con lágrimas de alegría. Los trámites legales se realizaron con discreción, pero con total legitimidad. Isabel se convirtió en doña Isabel de Mendoza, dama protegida de la casa condal, y meses después, en una ceremonia íntima pero hermosa en la capilla del castillo, se convirtió en la condesa de Valderrobres. El pequeño Nuño, que había sido el catalizador involuntario de toda esta historia de amor, fue el pajecillo de honor en la boda, llevando los anillos con una sonrisa radiante y el orgullo de haber contribuido a unir a las dos personas que más amaba en el mundo. Los años que siguieron fueron de felicidad y prosperidad para el condado. Isabel estableció la primera escuela de herbolaria de la región, donde enseñaba sus conocimientos a jóvenes que querían aprender el arte de la curación. Su fama se extendió por toda Castilla, y muchos nobles viajaban desde lugares lejanos para consultar a la condesa curandera sobre males que los médicos tradicionales no sabían tratar. Don Lope y ella tuvieron 3 hijos más, 2 niñas que heredaron el don de su madre para las hierbas, y un varón que combinaba la nobleza de carácter de ambos padres. Nuño creció para convertirse en un joven conde ejemplar, que siempre recordaba las lecciones de bondad y justicia que había aprendido de su madrastra. En las tardes doradas del verano, cuando Isabel paseaba por los jardines del castillo con sus hijos jugando entre los rosales blancos, a veces recordaba a su madre Dámasa y le susurraba al viento palabras de gratitud por los conocimientos que le había transmitido y por el valor que le había enseñado para enfrentar la adversidad. El amor había triunfado sobre el prejuicio, la verdad había vencido a la calumnia y la dignidad había demostrado ser más poderosa que cualquier título de sangre. En las tierras de Castilla, donde una vez resonaron los gritos de condena contra una supuesta bruja, ahora se escuchaban las risas de los niños y los susurros de agradecimiento de quienes habían encontrado sanación bajo las manos milagrosas de la condesa Isabel. Y cuando las historias de su amor llegaban a oídos de otros jóvenes enamorados que enfrentaban obstáculos similares, encontraban en ella la esperanza de que el corazón verdadero siempre encuentra su camino, como las rosas blancas que crecen incluso en los terrenos más áridos, alimentadas por la promesa eterna de que el amor auténtico jamás conoce fronteras de clase ni condición. En las noches estrelladas, cuando el castillo dormía en paz y la brisa llevaba el perfume de los jazmines, don Lope y doña Isabel se encontraban en la torre donde se habían declarado su amor, y allí, con la memoria de todo lo que habían superado juntos, renovaban cada día la promesa de un amor que había demostrado ser más fuerte que el miedo, más duradero que las convenciones, y más puro que cualquier rosa blanca que floreciera en los jardines de Valderrobres. Si te conmueven las historias de amor de época, con romances que desafían las reglas, las clases sociales y el destino, entonces no te pierdas la próxima historia y cuéntanos en los comentarios desde dónde estás escuchando esta historia. No olvides dejar tu like para apoyar nuestro trabajo y no perderte más romances históricos como este.